Se hizo la muerta para delatarlos. El escalofriante caso de Valery Peña el Banco, Magdalena, es un rincón de Colombia donde el sol no perdona. Pero el 17 de octubre de 2015, lo que dejó helados a sus habitantes no fue el clima, sino un rastro de sangre en la carretera hacia Belén. Valery Peña, una joven de apenas 15 años con sueños de ser ingeniera, fue interceptada por dos hombres. La derribaron de su moto y la arrastraron a la maleza. Lo que esos monstruos no sabían es que, mientras la apuñalaban 9 veces en el cuello, estaban cometiendo el error más grande de sus vidas. Creer que el silencio de Valery era el silencio de la muerte en medio de la oscuridad de un matorral. Valery tomó una decisión sobrehumana. Sintió el frío del acero en su garganta y el peso de sus agresores, pero en lugar de gritar, se quedó inmóvil. Aguantó el dolor indescriptible de las heridas en su tráquea y contuvo la respiración. Sus verdugos, convencidos de que habían terminado el trabajo, se marcharon. No sabían que Valery estaba contando sus pasos, memorizando el sonido de su moto y grabando sus rostros en lo más profundo de su memoria. Ella no solo quería vivir, quería justicia. Minutos después, una figura ensangrentada emergió de la maleza. Era Valery. En la carretera apareció el profesor Ariel Tolosa, quien al verla no pudo reconocerla. Era una masa de sangre y polvo. Fue cuando ella, con un hilo de voz que se escapaba por las heridas de su cuello, dijo: «Profe, soy yo. Valery, ayúdeme». En el trayecto al hospital, ocurrió algo que el profesor nunca olvidará. Él pensó que ella había muerto en la moto por el silencio, pero Valery le apretó la pierna con fuerza. Estaba luchando. Al llegar a urgencias, el médico Manuel Puelo se encontró con un cuadro de horror. Harry tenía aire escapando por su cuello debido a las perforaciones en la tráquea, pero su mente estaba intacta. Antes de que el dolor la doblegara, Valery dio un nombre que sellaría el destino de sus agresores, alias el Jerry. «Mami, fueron 2. Y sé quién fue». Ese testimonio, dado mientras la vida se le escapaba, se convertiría en la prueba reina que ni los mejores abogados podrían tumbar. Mientras Valery luchaba en una cama de hospital, la verdad detrás del ataque empezó a emerger, y era más absurda de lo que nadie imaginaba. Valery le confesó a su madre algo aterrador que escuchó en el matorral. Uno de los hombres dijo: «Ya realizamos el trabajo, porque nos pagaron 500,000 pesos. ¿El origen?». Todo apuntaba a una venganza por un celular robado semanas atrás en su colegio. Una vida humana, el futuro de una niña, tasado en el precio de un teléfono de gama media. Mientras el pueblo del banco se unía en oraciones, los agresores, los hermanos José Fernando y Elkin López Viloria, alias el Jerry y el Morocho, ya estaban en movimiento. Ayudados por su madre, quien les compró pasajes de bus esa misma tarde, huyeron hacia la capital, Bogotá. Pensaron que en la inmensidad de la ciudad se volverían invisibles. No contaban con que la policía ya tenía sus alias y que la cara de Valery estaba en cada televisor del país. La búsqueda no fue fácil. Durant meses, los investigadores rastrearon señales de redes sociales y bases de datos. Elkin, el Morocho, fue el primero en caer tras regresar al banco pensando que el rastro se había enfriado, pero faltaba el autor material, el Jerry. La policía lo localizó finalmente en una finca remota en el sur de Bolívar. Cuando lo rodearon, el hombre que había sido tan valiente para atacar a una niña desarmada no puso resistencia. El cerco del karma se estaba cerrando. Mientras los culpables eran capturados, la salud de Valery entró en una espiral trágica. Fue trasladada a Santa Marta y luego a Barranquilla. Tuvo momentos de lucidez donde sonreía y prometía volver para ser la mejor ingeniera de petróleos. Sin embargo, las secuelas de las puñaladas y una complicación neurológica tras una cirugía fueron demasiado. El 12 de noviembre de 2015, después de 26 días de resistencia heroica, el corazón de Valery dejó de latir. La muerte de Valery transformó el caso de agresión en un juicio por feminicidio agravado.
El regreso de El Jerry al puerto del banco bajo custodia policial fue una escena de tensión pura. El pueblo, indignado, lo recibió con gritos de asesino. La mirada de José Fernando López ya no era la de un matón de barrio, sino la de alguien que sabía que pasaría el resto de sus días tras las rejas. En el juicio, la defensa de los hermanos intentó alegar confusión de identidad. El Jerry decía que Valeri lo había confundido con su hermano, pero la ciencia no miente. Las pruebas de ADN encontradas en la escena y en el cuerpo de la menor coincidían plenamente. Sumado al testimonio agónico de Evely, que los médicos y policías grabaron y documentaron, los jueces no tuvieron dudas. La palabra de la víctima, incluso después de muerta, seguía siendo la ley. Finalmente, llegó el mazo de la justicia. Quien, por ser menor de edad al momento del crimen le faltaban 9 días para los 18, recibió una condena menor. Pero para José Fernando López Viloria, alias el Jerry, no hubo piedad. Fue condenado a 55 años y 10 meses de prisión. Una de las penas más altas en la historia reciente de la región. El hombre que aceptó 500,000 pesos por un crimen. Ahora pagará con su libertad hasta el último de sus días. Hoy, la casa de 2 pisos que Valeri soñaba construirle a su mamá sigue siendo un vacío en el alma de su familia. Pero su rastro no se borró. Su valentía, al hacerse la muerta, permitió que 2 depredadores salieran de las calles. La historia de Valeri Peña nos enseña que la justicia puede tardar. Pero cuando el testimonio es la verdad pura, el karma siempre llega a cobrar la factura. ¿Crees que la sentencia fue justa o que el autor intelectual aún camina libre? Déjanos tu opinión en los comentarios.